Gracias le damos una vez más a nuestro Dios en esta mañana. Bienvenidos todos los que aquí se encuentran hoy en este día, presentes aquí, también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo, les siga dando esa solicitud para seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema que también nos pone a pensar, en cierta manera, bienaventurados los hambrientos, y el título en sí nos pone a pensar también, pues como que doblemente felices los hambrientos. Si lo vemos en un sentido literal, no tiene sentido. Aquellos que tienen hambre, que no tienen que comer, son doblemente felices. ¿De qué está hablando aquí el hermano Chávez, verdad? Sin embargo, hermanos y amigos, no estamos hablando de hambre física. En el sentido literal, físico no tiene sentido. Es más, se pone uno hasta triste, ¿verdad? Nada más empezar a tantos niños alrededor del mundo que no tienen que comer. No es nada de felicidad. Pero hablando de lo espiritual, nos trae gozo, hermanos y amigos, y es lo que vamos a enfatizar. No un hambre física, sino un hambre espiritual. Y cierto hombre, ¿verdad? Se llamaba un autor muy famoso, Rudyard Kipling, estuvo, hermanos, inconsciente durante una enfermedad muy seria que él tenía, y pues andaba volteándose, ¿verdad?, en la cama, para arriba y para abajo, y pues la enfermera le preguntó pues si quería algo, si necesitaba algo, y él respondió, hermanos, sí, quiero a Dios, I want God, en ese momento, ¿verdad?, de desesperación, de enfermedad. Y sabemos, hermanos, que el tener hambre para Dios, ¿verdad?, o hambre de Dios más bien, es un sentimiento universal que realmente el hombre como creación de Dios busca y siente. Aunque muchos digan no creo en Dios y pues yo soy ateo o lo que sea, pero muy profundo dentro de ellos mismos sabemos, hermanos, que siempre va a haber una necesidad de buscar al Creador, queramos aceptarlo o no. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 6, lo que nos dice la palabra de Dios. Matthew chapter 5, verse 6. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Y este va a ser nuestro versículo base, hermanos, en esta clase que vamos a comenzar. Se llevará unos cuantos domingos, ¿verdad?, para poder terminarla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, justice, righteousness, porque ellos, dice, serán saciados. La declaración de la independencia aquí de los Estados Unidos, hermanos, acerca que los ciudadanos tienen el derecho de buscar la felicidad. The right to pursue happiness es dada a todos los ciudadanos de aquí, de esta nación. Y sin embargo, hermanos, la mayoría de los ciudadanos, en vez de buscar la felicidad de una manera que a Dios le agrada, claro, pues la buscan en otras maneras, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que la felicidad a veces, especialmente aquí en esta nación, se piensa a veces, hermanos, que está, ¿verdad?, en los 6 paquetes de bebidas, ¿verdad? Que quizás esté, hermanos, esta felicidad imprimida en libros, o quizás esté allá en una caja fuerte del banco, de nuestros bancos, o quizás hasta se venda en las tiendas, o quizás hasta en las películas que vemos y buscamos ver.
La felicidad quizás viene también en una esperanza de aquellos que van a ser elegidos como nuestros representantes, ya sea presidente, ¿verdad? Ahorita está mucho, ¿verdad?, esto de la preparación para el escoger al nuevo presidente que vendrá y todo el circo, ¿verdad?, que está pasando ahorita con Trump y todo lo demás, en fin, ¿verdad? Pero la gente muchas veces piensa, ahí está, ahí va a estar la felicidad una vez que ya elijamos a tal persona. Nos va a traer bastante felicidad. Y lo hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia. Y en fin, hermanos, quizás qué tantos seguidores tenemos, ¿verdad?, en el WhatsApp, en Facebook. ¿Cuántos seguidores tienen? Unos tienen hasta millones, ¿verdad? Millions. Yo ni siquiera sé cómo seguir a una persona todavía en Facebook. No me pregunten, hermanos, cómo le hacen, cómo le hago, ¿verdad? Y no quiero saber realmente. En una nación, hermanos, que está obsesionada en buscar a la felicidad, podemos decir, y más aquí en esta nación que tenemos tanto, ¿verdad?, tanta bendición de Dios, más que en cualquier otra nación de este mundo. Por eso mucha gente quiere seguir viniendo de cualquier manera y entrar aquí, ¿verdad?, todavía. Y nos preguntamos cómo pueden haber 47,000 suicidios aproximadamente cada año, imagínense, 47,000 suicides. En una nación que debe, ¿verdad?, que es fácil encontrar la felicidad, podemos decir. ¿Cómo es posible que casi 500,000 de matrimonios terminen en divorcio? Fíjense las estadísticas. ¿Por qué, hermanos, habrá más de 70,000 adictos a drogas? 70,000, y eso quizás sea algo bajo, hermanos. O 37,000 personas aproximadamente, ¿verdad?, en instituciones mentales. Los que, ¿verdad?, establecieron la Declaración de Independencia, los que fundaron esta nación, hermanos, cuando escribieron esa parte, ¿verdad?, que todos tenemos derecho a buscar la felicidad, ellos, hermanos, no estaban diciendo que la tenemos que encontrar, ¿verdad?, o la promesa de que la van a encontrar aquí. Nada más tenemos el derecho de buscarla, no que la vamos a encontrar meramente, ¿verdad? Ningún, hermanos, gobierno te puede prometer eso. La felicidad, sin embargo, no puede ser, hermanos, buscada directamente. ¿Cómo está eso? Que no puede ser buscada directamente o encontrada directamente. Sabemos que resulta, hermanos, en buscar los valores correctos. Y Jesucristo prometió, hermanos, bendecir a aquellos que buscasen ¿qué? ¿Cuál es la bienaventuranza? En Mateo 5:6 que leíamos, los que buscan ¿qué? La justicia, justice, righteousness. Ahí sí, ahí viene esa doble bendición. No aquellos que buscan la felicidad. ¿Ven ustedes? Vas a llegar a ser doblemente feliz cuando buscas, cuando tienes hambre y sed de justicia. Ahí sí obtienes doblemente la felicidad. Vamos a partirlo en partes este versículo, hermanos, de Mateo capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver primero la bienaventuranza para aquellos que tienen esa hambre, los hambrientos, ¿verdad? La primera parte, hambre. Y según los que estudian el cuerpo, se dice, hermanos, o dicen que uno de los deseos naturales más fuertes del hombre es el hambre. Yo creo que aquí todos lo confirmamos, especialmente los que somos varones, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, Jani, más vale que me tengas la comida porque si no cambio, ¿verdad? Parece que sí están bien estas personas. Una persona, hermanos, que tiene hambre, tiene en ese momento esa pasión solamente de satisfacer su hambre, ¿verdad? Forget about everything else. Olvídate de todo lo demás. En ese momento es satisfacer el hambre. Y empieza, hermanos, el hambre, ya lo sabemos, hermanos, como pues un dolorcito aquí en el estómago, ¿verdad? O empiezan a crujir las tripas de repente, y ya sabemos, ya me está dando hambre. Así empieza, ¿verdad?
Y si no se sacia esa hambre, hermanos, eventualmente llega a ser un dolor más fuerte, ¿verdad? Más fuerte. Y luego empiezan, especialmente si tenemos ya problemas estomacales, pues ya sabemos, si nos damos de comer el ácido y se nos sube acá y en fin, ¿verdad? Algo que a nadie le gusta, a mí no, yo padecí mucho de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya mucho mejor. Pero hermanos, no nos importa, hermanos, ni el teléfono realmente, ni la televisión, ni nada, es nada más satisfacer en ese momento ese deseo, ¿verdad? De comer. Los dolores de hambre también, hermanos, ¿en dónde comenzaron o cuándo comenzaron? Nos remontamos al jardín del Edén, ahí comenzaron. De alguna manera Eva también no nada más que vio la fruta que estaba así tan bonita, es que también quizás a veces nos ponemos a pensar, tuvo algo de hambre, influenció algo, ese deseo, y a veces no meditamos en ello. Las familias, hermanos, también, después del jardín del Edén, encontramos de la escasez de comida o hambrunas, como se les llama también. Una de las primeras que se registran en la Biblia se encuentra ahí en Génesis 41:54, Genesis 41:54. ¿Se acuerdan de esa hambruna que ocurrió ahí en Egipto? Génesis 41:54. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Nos acordamos de ese sueño que tuvo el faraón, nadie se lo pudo descifrar, solamente José. Esto es lo que significa esos sueños que tuviste. Tuvo 2 de la misma clase. 7 años de abundancia y luego 7 años de no va a haber nada, de hambre. Y así pasó, hermanos. Se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, dice el 54, verse 54. Y como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Grandes graneros que había hecho José y acumulado trigo y en fin todos los granos. Y todos venían de todas las tierras para comprar también este alimento. Esa es una de las primeras, hermanos, si no es la primera, de las hambrunas que se mencionan en la palabra de Dios. En aquel lugar, aquel territorio de Egipto. También el 436 antes de Cristo, 436 before Christ, Roma, hermanos, también experimentó una hambruna tan severa. Fíjense, tan severa sí estaba el hambre ahí en Roma en el 436 antes de Cristo, que la gente, hermanos, prefería ahogarse. Fíjense, en el río Tiberias, tirarse al río y ahogarse que morirse de hambre. Y está registrado en la historia si lo quieren buscar. También, hermanos, en Inglaterra, en el año 1005 de nuestra era, en England, 1005 of our era. Y también hubo una hambruna ahí, hermanos, en toda Europa también, hermanos, in all of Europe. También, hermanos, hubo estas hambrunas en varias, ¿verdad? En varias centurias, primeramente en el 879, 879. Luego en 1016 hubo otra en Europa y luego se registró otra en 1162. 100 y pico de años cada una más o menos. Más recientemente, hermanos, tenemos claro al continente africano que ha sufrido, hermanos, estas hambrunas devastadoras. Y otras naciones también, pero son las más notables que se han visto. ¿Nos llegará aquí, hermanos, a los Estados Unidos? ¿Quién sabe? A lo mejor. Ahorita está todavía, hermanos, las guerras allá en Ucrania. Sabemos que eran importadores, los de Ucrania, importadores de trigo.
¿Tendrá eso algo que ver también, hermanos, con todos los precios que siguen subiendo, verdad? Oye, ¿cuánto? Pues si nomás compré 4 cosas, $45, $50, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Vendrá, hermanos, el hambre después también aquí a esta nación? No lo sabemos. Están todos los incendios también de Canadá, que nos está llegando todo el humo acá, y en fin, todo lo que se está viendo en este mundo, hermanos. Pero no nos vamos a mortificar, hermanos, si vamos a tener que comer, ¿verdad? Físicamente hablando. Vamos a mortificarnos mejor en lo más importante y concentrarnos en la más de las grandes, hermanos, hambrunas que padece el hombre, que es la espiritual. La espiritual. La gran tragedia, hermanos, es esta: la hambruna espiritual, spiritual starvation. La gente se está muriendo de hambre espiritualmente hablando, sin conocer a Dios, tristemente. El profeta Amós nos previno, hermanos, allá en Amós 8:11, Amos 8:11, Amós, antes de Jonás, ¿verdad? Amós 8:11. ¿Qué dice, hermanos? Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Muy diferente esta clase de hambre, esta clase de sed. Y ya se había profetizado, hermanos, cientos de años antes de que viniese Cristo. Subrayen si quieren este versículo, hermanos, cuando quieran hablarle a la gente de esta hambre espiritual. Ahí está. He aquí vienen días, lo dijo nuestro hermano, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, dice, hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y lo seguimos viendo, hermanos, la gente todavía tiene esa hambre y esa sed, quieren buscar, quieren encontrar la verdad, palabra de Jehová, no palabra de hombres, no pensamientos de hombres, no cuentos de hombres y fábulas, que se siguen viendo también. Sin embargo, hermanos, esto ya sabemos, hermanos, que Israel, bien duro de servir, ¿verdad? Israel, hermanos, se preocupaban en lo físico desde que salieron de Egipto. Ni siquiera un mes y ya estaban murmurando. Nos vamos a morir de sed, nos vamos a morir de hambre. ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá teníamos las ollas de caldos y en fin. Hombres de poca fe. Después de que vieron ya todos esos milagros que había hecho Dios y todavía dudando del propósito que Dios tenía para con ellos. Pobre Moisés, ¿verdad? Moisés y Aarón, los dos les echaban. Decía Moisés a veces, oye, ¿yo qué? No sean rebeldes. ¿Y cuántas veces no intervino Moisés por ellos? Ya Dios quería hacerlos a un lado al pueblo israelita, exterminarlos, y le dijo Dios a Moisés, voy a hacer de ti otra nación más grande. Dice Moisés, no, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las naciones que vieron salir a Israel de Egipto? ¿Qué van a decir cuando tú hagas eso? ¿Cuántas veces no intervino Moisés? Pero en fin, hermanos, ahí el profeta Amós ya nos estaba declarando lo que estamos viendo hoy en nuestros días también. Tristemente a veces, hermanos, la gente no siente esa hambre espiritual para Dios. Algunos todavía sí, amén. Y por eso todavía no viene Cristo. Todavía hay personas que sienten esa hambre, que quieren conocer de la palabra de Dios, y nos topamos con ellos y con ellas. Y les hablamos, esto es lo que dice la palabra de Dios, miren, estúdiela, estudiémosla si quieren. Vamos a ver, vamos a meditar lo que dice su santa palabra, no opiniones de hombres. Vamos a estudiarla, para que usted también sea saciado, como dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Pero bueno, eso es el hambre, es un sentimiento también, uno de los más grandes, ¿verdad?, deseos del hombre, saciarse de comida. Y por eso, hermanos, lo hizo Dios todo también bello. Tenemos también en nuestra lengua esas, ¿verdad?,
las que absorben todos los sentidos, ¿verdad? Los sabores, y en diferentes lados de la lengua, y nos hacen saborearnos la comida. Si no, hermanos, qué triste sería, ¿verdad? Nada más comer y ni siquiera saborear nada, imagínense. Qué aburrido sería comer, ¿verdad? Pero gracias a Dios hasta eso nos deja que nos gocemos con los diferentes sabores y especias y en fin, ¿verdad? Pero otro sentimiento, hermanos, también otro deseo que todavía trae más dolor si no nos saciamos. Vamos otra vez a Mateo 5, 6. Hablábamos, bienaventurados los que tienen hambre, ya hablábamos del hambre, pero también dice que, y sed, la sed. Vamos a hablar ahora de la sed. Y todavía, hermanos, es más doloroso todavía cuando tenemos sed y no nos podemos saciar, no hay bebida en un lado, en ningún lado. Todavía más terrible que tener hambre, tener sed y no haber nada de tomar. Especialmente vemos películas a veces y la gente está, a veces de los cowboys que me gusta ver en el grid, y andan ahí y no hay agua por ningún lado, todos los labios cortados, ¿verdad? La lengua toda pegada acá al paladar, en fin. Y sentimos por esa persona, y nosotros acá con un vaso de agua junto de nosotros, y aquella persona en la película, nada, puro desierto. Hasta que por fin ahí queda, ¿verdad? No más queda. Y ya. Qué feo sentimiento, hermanos, tener sed y no tener agua para tomar, para saciarse, para calmar esa sed, para sentirnos mejor. Dice en Juan 19, 28, hermanos, John 19:28, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Juan 19, 28. Tengo sed. Cristo en la cruz. Qué momento más difícil también para Cristo. Cristo no dijo, tengo hambre en la cruz, ¿verdad? No, dijo, tengo sed. Después de toda esa tortura, de todos esos latigazos y castigos que él había recibido antes de ser crucificado, llega el momento en que su cuerpo, físicamente hablando, siente esa sed, tal y como cualquiera de nosotros lo hubiéramos sentido también, ¿verdad? Más en esa condición. Sabemos que le quieren dar a beber, ¿verdad? Este vinagre mezclado con mirra, parece, y probó y dice, no lo quiso. Pues quién va a querer más tomar eso. Lo hacían, claro, ya sabemos, hermano, hemos estudiado, ¿verdad? Para calmar un poco el dolor, tenía una composición como de medicina, ¿verdad? Para que calmase el dolor y durasen más en la cruz, o sea, para que sufrieran más, para que no sintieran dolor y sufrieran más. Fíjense. Cristo no lo tomó, hermanos, tampoco. Sin embargo, ¿quién hubiera querido, hermanos, ese vinagre en la cruz, ¿verdad? Pues nadie, tampoco nosotros. Sin embargo, hermanos, hubo también, en este caso, hermanos, también se nos dice de un soldado que había estado, hermanos, por horas sin agua, ¿verdad? En el campo de batalla, horas y horas y horas, y sobrevivió, ¿verdad? De alguna manera. Y luego le preguntaron a este soldado, oye, ¿qué pasó en ese momento, ¿verdad? ¿Qué sentiste? Dice, llegué a estar con tanta sed así, que hubiera dado, dice, fácilmente mi brazo derecho por un vaso de agua. Córtenmelo, sí, pero denme agua. Hasta eso sintió, ¿verdad? Dice, hubiera hecho rápidamente, con mucha alegría, dice, hubiera dado mi brazo derecho. Y luego dice, después hubiera dado hasta mis dos brazos, dice, por un vaso de agua. Llegó a tal así la situación, que córtame los dos si acaso es necesario, pero denme agua. Y dice, finalmente estaba tan sediento que hubiera dado yo mi vida, dice, por un vaso de agua. Hasta eso, así tan fuerte estaba esa situación.
Y sabemos que Cristo, hermanos, pasó por esto también, claro, más que cualquier soldado de este mundo. El sufrimiento que Él sufrió fue incomparable por la humanidad, por ti y por mí, amigo, amiga. Y ahora Él te ofrece saciarte si tú tienes esa hambre y sed, pero de justicia. El dolor por el cual Él pasó hizo posible que tú y yo viniésemos a ser saciados. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo sabía, hermanos, acerca de esta sed espiritual. Y Él nos dice también, hermanos, en Juan 4, fíjense lo que nos dice. Juan 4, del 6 al 14, John 4, 6 through 14, unos versículos cada quien. Juan 4, 6 al 14, ¿qué dice? Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno. Tenemos aquí, claro, este recuento, una historia que quizás todos conozcamos aquí. Si tu amigo, mira que estás ahí en Facebook Live, no la conoces, muy interesante. Y te invito a que sigas leyendo todo el capítulo 14 y entiendas de lo que está hablando también, ¿verdad? Y lo bello que es esta plática, este encuentro entre Cristo y la mujer samaritana. Llegó Cristo, hermanos, ahí a ese pozo. Era como la hora sexta, dice, eran más o menos las 12 de mediodía, mero calorzón, podemos decir, a lo que da el sol, ¿verdad? Podemos decir. Y Cristo tenía, hermanos, sed, tuvo sed, era humano también, ¿verdad? Así como tenía hambre, tenía sed también, y le dice a la mujer: dame de beber, dame de beber. Estaba cansado, dice, del camino Jesús. Se cansaba que Jesús físicamente, sí, así como nosotros cansamos, vamos al trabajo, ay, qué cansado. Algunos trabajamos de una manera diferente que otros, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero nos cansamos. Y viene Cristo, hermanos, cansado del camino. No había carros en aquel entonces, hermanos, súbete, y le prendemos al aire luego. Ahora sí ya. No, ya no había, hermanos, no había carros, yo pensé había caballos y burros, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos dice que Cristo andaba en uno de ellos en este momento. Solo nos imaginamos que anduvo caminando, cansado del camino, se sienta al pozo a descansar en el calorcito y tiene sed. Y viene la mujer, la ve, que venía a sacar agua, y le dice: Cristo, dame de beber. El Todopoderoso ya sabía quién era y qué necesitaba y cuántos esposos tenía o había tenido. Sabía todo de esta mujer y él le pide agua para empezar a entablar esa conversación. Sus discípulos habían ido a comprar de comer, dice. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Imagínense esta conversación diciéndole al Todopoderoso lo que él ya sabía, claro. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú me pedirías si me conocieras. Agua viva, living water. Y no está hablando de un nacimiento de agua, que son muy bonitos. Ahí sale, springs of water. No está hablando de un agua física. Y esa es la que te ofrece a ti hoy, amigo, amiga, también de esta misma agua. Y también, hermano, lo que es algo irónico, ¿verdad? Es el agua, ahí está, pero esa no la tomamos, ¿verdad? El agua del bautisterio, ahí se bautiza uno, ahí empieza nuestro nacimiento espiritual, ahí empezamos a vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos. Bien, hermanos, Cristo y le dice estas palabras: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Como quien dice: ¿me quieres ver el pelo, ¿verdad? O tomar el pelo. No tiene una cubeta, y está bien hondo, ni una cuerda. ¿Acaso eres tú mayor? Dice que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados. La respuesta clara era sí. Claro que sí. Greater than Jacob and everybody else, Abraham y todos los demás, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cristo no responde esa pregunta ni se empieza a exaltar a sí mismo. Dice: no, te voy a decir una gran verdad. Y a veces también se nos olvida esto a nosotros, hermanos, como cristianos, cuando alguien nos pregunta algo que no sea, bueno, déjame decirte, ¿verdad? De mí. No, déjame decirte lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? ¿Quieres conocer de esta agua viva de la que está hablando aquí Cristo en Juan, registrado por Juan? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y así pasa. Tomamos agua y tenemos sed. Un poquito más de agua. Así es, hermano. El agüita. Me acuerdo cuando estaba de maestro, siempre me llevaba mi buen galoncito, ¿verdad? Porque uno hable y hable y hable, se le acaba la saliva a uno, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, le está diciendo Cristo esta gran verdad físicamente hablando. Sí, si tomas de esta agua, vas a tener sed otra vez. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá de qué sed jamás. Imagínense no volver a tener sed jamás. Qué glorioso será eso. No volver a tener hambre jamás. Eso nos espera. Y te espera a ti también, amigo, amiga, si tú quieres empezar a tomar de esta agua de vida eterna que Cristo ofrece. Nos espera en aquel día. Dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Empezamos a vivir, y no nada más eso, empezamos también a dar esperanza a aquellos que no la tienen. De esa manera es una fuente de la cual sale agua de vida. Empezamos a darle a la gente esperanza por medio de la palabra de Dios. Que empiecen a tener esa fe al oír del Evangelio, Romanos 10, 17. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Su fe empieza a crecer. Si no oyes, amigo, amiga, si te tapas los oídos, no hay esperanza de que tu fe crezca. La fe no viene por ver un milagro. Muchos dicen: no, si yo viese milagros como los de antes, yo me convierto así, mire usted. No, la fe nunca trajo, los milagros nunca trajeron fe. No. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Tantos milagros que hizo, hasta muerto resucitado. Después de 4 días, y a ese mismo que había resucitado lo querían matar otra vez. Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Por un milagro va a haber grande fe. Vengan aquí a las grandes campañas de milagros, nada más para sacarle dinero a la gente. Tristemente,
En el nombre de Dios lo hace. Pero Cristo dice, yo te voy a dar esta agua si tú quieres. Esta agua que es muy diferente. Agua, dice, que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No entendió mucho todavía. Ella pensaba que era un agua, ¿verdad?, mágica, que la iba a tomar y ahora sí, nunca más voy a tener que venir a este pozo a sacar agua. Cristo está hablando del agua de vida eterna, que Él sigue ofreciendo y te sigue ofreciendo a ti, amigo, amiga, también hoy en esta mañana. Dice Apocalipsis 22:17. ¿Qué dice, hermanos? Revelation 22:17. 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Quién invita? Dice ahí el Espíritu Santo te está invitando. A veces decimos siempre, casi la mayoría del tiempo, Dios te está invitando, Cristo te está invitando, que es una gran verdad, pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te invita por medio de la palabra que estás escuchando ahorita, porque fue inspirada por ese Espíritu Santo. Nos dice la misma palabra de Dios y lo creemos sinceramente. Pero también dice que no nada más el Espíritu invita, dice, ¿y la qué? Y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, the church. La esposa, nosotros, el cuerpo de Cristo, te está invitando, amigo, amiga, a que vengas. Ven, dice, ven, te invitamos. Si estás en tu hogar y quieres venir físicamente a oír de la palabra de Dios, ven, 620 East San José, aquí te esperamos. Aquí estarán las puertas abiertas, primero Dios, domingos a las 10 de la mañana y luego a las 5 de la tarde también, y luego los miércoles también a las 7 de la noche, 7 a 8, domingos 5 a 6 y 10 a 12 o 12 y media veces nos pasamos. Pero aquí estamos y aquí estaremos si Dios lo sigue permitiendo. Ven, dice el Espíritu y la esposa. Y si tienes sed, no física, si tienes sed física, bueno, hay agüitas que ponemos ahí atrás, ¿no? Puedes agarrar una, tomas agüita. Pero estamos hablando de la sed espiritual, la sed de justicia. ¿Tienes hambre también de justicia? Ven, aquí está. Aquí está para que seas saciado. Dice, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, lo hace como una opción que tú tienes, ¿verdad? Si quieres, dice, el que quiera, ¿qué? Tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí empieza todo, otra vez en las aguas del bautismo. Empiezas a ser, eres añadido a su iglesia, empiezas a caminar la vida nueva en Cristo, empiezas a dejar ya de tener hambre y sed, no física, ¿verdad? Estamos hablando de la espiritual. Eres saciado cada vez que sigues comiendo de esta comida espiritual, eres saciado, sigues bebiendo de esta agua de vida que Dios te ofrece por medio de su santa palabra, eres también saciado. ¿No quieres tú en esta mañana? Te hacemos la invitación. Hasta aquí vamos a dejar hoy en esta mañana. Seguiremos con la clase el próximo domingo, si Dios nos permite. Hablaremos de la justicia de Dios, que es muy diferente a la justicia de este mundo, ¿right? A la justicia, hermanos, que a veces no es justicia. Es, si conoces a alguien, te va bien allá con el juez. Si no lo conoces, te van a meter en la cárcel por muchos años, ¿verdad? No es así. Es muy diferente, hermanos, que la justicia que experimentamos aquí en este mundo. La justicia de Dios es perfecta. Y cuando tú vienes a Él, empiezas a entender, de esto se trata el hacer lo que a Dios le agrada. Oh, this is what it's all about. What God wants me to do, right? Righteousness. Saber siempre decir lo que tenemos que decir.
Saber siempre decir la verdad ante cualquier situación, por más mínimo que sea el asunto. Ahí demostramos nuestra integridad, que conocemos a Dios. De lo más mínimo. A mí nadie se da cuenta de esto. Tiene una mentirilla por ahí. Sí, pero Dios sí. Dios está dando cuenta de todo lo que tú y yo decimos y hablamos. Por eso nos comportamos como hijos de Dios en donde quiera que sea. Para que venga la gente y crea realmente pues que somos seguidores de Cristo. En esta mañana, amigo, amiga, también te hace la invitación, si ya tienes ese deseo en tu corazón y estás allá en tu hogar y quieres ser bautizado o bautizada, ¿por qué no nos contactas? Para así poder programar tu bautismo. Ya tienes esa fe necesaria para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor, Rey de Reyes, y que fue resucitado. ¿Crees de todo corazón que fue resucitado al tercer día de la tumba y exaltado hasta lo sumo? Y que reina desde ahorita todavía allá en los cielos sobre su iglesia. Si ya estás convencido de todo eso, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.